Bienvenidos a esta nueva unidad del módulo de entornos de desarrollo dedicada al control de versiones. En esta unidad veremos una introducción a los sistemas de control de versiones o, como se dice en inglés, Version Control System, la terminología comúnmente empleada, tipos de sistemas de control de versiones, sistemas centralizados, sistemas distribuidos y algunos de los sistemas de control de versiones más populares. En nuestro caso veremos el sistema centralizado Subversion y el sistema distribuido Git. ¿Por qué se plantea la necesidad de un sistema de control de versiones? Hemos de entender que el software no es un ente estático, sino que es un ente dinámico, es decir, está en constante cambio. Este cambio puede estar generado, pues bien porque se hayan detectado errores producidos en alguna de las etapas del ciclo de vida, o bien porque se nos haya demandado algún tipo de mejora o ampliación del mismo. Cuando estamos hablando de un proyecto software mínimamente grande, lo normal es que en el desarrollo del mismo pues no participe un único desarrollador, sino que existan más de un grupo de desarrolladoras trabajando en él. Esto implica que la coordinación entre estos grupos de desarrollo pues sea un punto clave del mismo. Eh, para eso lo que tenemos que hacer es utilizar un sistema de control de versiones. Un sistema de control de versiones lo que hace es asegurar o controlar las versiones o revisiones de un proyecto. ¿Y qué entendemos por versiones o revisiones de un proyecto? Pues una versión de un software es el estado generalmente estable en que se encuentra el software en un instante dado. Bien, la terminología que vamos a emplear en esta unidad es bastante común, lo veremos a lo largo de todos los sistemas de control de versiones. Hablaremos de repositorios, que son los lugares donde encontramos la copia maestra o copia válida del proyecto en un momento dado. Hablaremos del checkout o el despliegue, que consiste en crear una copia local en el desarrollador a partir de la copia maestra. Hablaremos de branching o de ramificaciones, que consiste en la creación de dos versiones de un mismo fichero o de un conjunto de ficheros o un módulo. Este branching generalmente estará asociado también al concepto de trunk, de tronco. Hablaremos de tronco cuando estemos hablando de, digamos, la versión principal del proyecto. Y veremos también el concepto de commit, de envío, que consiste en la actualización del proyecto principal del repositorio con los contenidos locales de un desarrollador. Existen a grandes rasgos dos tipos de arquitectura para los sistemas de control de versiones. Por un lado tenemos los sistemas centralizados. Ejemplo de los mismos son CVS y su sucesor, Subversion. Los sistemas centralizados manejan una arquitectura cliente-servidor. Eso quiere decir que existe un servidor central en el cual está ubicado el repositorio, y cada uno de los clientes o cada uno de los desarrolladores lo que hacen es crearse una copia de trabajo de ese repositorio para trabajar con ella. Posteriormente, cuando procedemos a realizar un commit, lo que se hace es fusionar las diferentes versiones locales con la versión principal. Esto puede dar origen a problemas. Otro tipo de sistema de control de versiones son los sistemas distribuidos, del cual son ejemplo Git, Mercurial o Bazaar. Estos sistemas distribuidos manejan una arquitectura peer-to-peer, similar a la que podemos encontrar en los sistemas de compartición de ficheros como Emule o Torrent o iDonkey. Y en estos sistemas no hay una copia única del proyecto, sino que cada desarrollador tiene su propio repositorio. Bien, un sistema centralizado, tal como hemos comentado anteriormente, se basa en tener un servidor con un repositorio central. Cada usuario, haciendo uso de la orden checkout,
hace una copia de ese repositorio central en su propio equipo, y cuando se han terminado de realizar los cambios de manera local, se procede a actualizar el repositorio mediante la instrucción commit. Bien, las ventajas de usar un sistema centralizado radican en que el control de la versión principal del proyecto es mucho más sencillo, ya que solamente existe una copia maestra del mismo, que es la ubicada en el servidor. Las desventajas también derivan de esta arquitectura cliente-servidor. Por no extendernos mucho, una posible desventaja sería una caída del servidor, con lo cual haríamos inaccesible a todos los clientes el acceso al mismo. O sin extendernos tampoco mucho más, si un cliente bloquea el acceso a un fichero para modificar localmente una copia y olvida liberar ese bloqueo de acceso, puede dejar al resto de clientes parados sin poder acceder de manera innecesaria. Bien, en los sistemas distribuidos el planteamiento es completamente diferente. Como hemos mencionado antes, aquí no existe una única copia central del proyecto, sino que cada usuario tiene su propia copia del proyecto válida. Se ve como algo positivo que existan diferentes versiones de un mismo proyecto válidas en un momento dado. Y obviamente el principal problema siempre sobreviene por el tema de la fusión de las versiones. El sistema centralizado de control de versiones más popular es Subversion. Subversion fue desarrollado por el Apache en el año 2000 y se distribuye bajo licencia de software libre. Se le considera sucesor del Concurrent Version System, que fue el primer sistema de control de versiones conocido, en el que se mejoran todos aquellos problemas que se habían detectado en CVS. Por una parte, los commits son atómicos. Esto quiere decir que un commit o se realiza completamente o no se realiza. Hay soporte para distintas codificaciones de texto, que era un problema que existía en CVS, y el tema de la ramificación, es decir, de la generación de nuevas versiones, se realiza de manera mucho más rápida. Las características de Subversion, pues como todo sistema centralizado, tiene arquitectura cliente-servidor con un repositorio central del cual se extraen las copias de trabajo locales. Esas copias de trabajo locales se estructuran en un directorio en el que normalmente se encuentran tres subdirectorios. Un subdirectorio trunk o tronco, en el que se encuentra la versión principal del proyecto. Un subdirectorio branches o ramas, en el que podemos encontrar diferentes versiones del proyecto, las ramificaciones. Y un subdirectorio tag o etiquetas, donde podemos encontrar el etiquetado que se hace de cada una de las versiones que tenemos en branches. Los clientes más populares para trabajar con Subversion son Tortoise SVN y Anki-H SVN, que será con el que nosotros realizaremos nuestra práctica obligatoria. Cuando hablo de clientes, me estoy refiriendo al software que se instala el desarrollador en su máquina para poder interactuar con el servidor de Subversion. Bien, el ciclo de trabajo en Subversion es el que se nos muestra en la figura. Partimos de un estado en el que no hay repositorio y no hay copia de trabajo. A través de la orden svn-create, lo que hacemos es crear un repositorio vacío. Mediante svn-import llenamos nuestro repositorio, aunque seguimos sin tener una copia local. Con svn-checkout lo que hacemos es crear nuestra copia de trabajo, y a partir de ahí todas las modificaciones que yo haga a la copia de trabajo las actualizaré con la instrucción commit, y todas las
actualizaciones que se hayan hecho del repositorio las incorporaré con la instrucción update. El comando svn es el primer cliente, también bastante popular, de Subversion, que se utilizaba en línea de comandos. Bien, limitaciones de Subversion, aunque corrige muchos de los problemas que teníamos en CVS, sigue teniendo alguna limitación, sobre todo derivadas con los cambios que se produzcan en nombres de archivos y directorios, y también, por supuesto, con el borrado de archivos y directorios. Cuando almacenamos copias locales tenemos que tener cuidado, ya que los metadatos pueden corromperse fácilmente si el usuario comete algún tipo de error. Cuando hablamos de metadatos, hablamos de la información que maneja el sistema de control de versiones para gestionar los ficheros que existen en el proyecto. También existe algún pequeño problema en el tema de la codificación de acentos, a pesar de haber corregido bastantes problemas de los que tenía CVS con la codificación de caracteres. Git es un sistema de control de versiones distribuido desarrollado por Linus Torvalds, el creador de Linux, para realizar el desarrollo del kernel de Linux, que, como sabéis, es licencia GPL, es decir, código abierto, y por tanto hay una comunidad de desarrolladores involucrada en el desarrollo del mismo. Las ideas fundamentales que tuvo Linus Torvalds para el desarrollo de Git fue principalmente que no se pareciera a CVS, por tanto no podía ser centralizado, manejar repositorios locales, que existiera una protección contra la corrupción de versiones, es decir, contra la mezcla de versiones, y que fuera de alto rendimiento. Bien, la forma de trabajar de Git es trabajamos con un repositorio remoto, también con un repositorio local, una zona intermedia que denominamos index y nuestra copia local. Los repositorios remotos nos van a servir para la unificación de copias. Bien, cuando yo quiero incorporar el repositorio remoto a mi copia de trabajo, pues ejecuto la orden pull. A partir de ahí trabajo con la copia local, que puedo incorporar al índice con la orden add. Una vez los cambios están, digamos, asentados, puedo incorporarlos a mi repositorio local con la orden commit. También puedo descargarme instrucciones, proyecto del repositorio local con el checkout head. Si no incorporara la instrucción head, el checkout se realizaría desde el index. Y por supuesto también se puede hacer sincronización entre el repositorio local y el repositorio remoto con las instrucciones push y fetch. La ventaja que nos ofrece Git a la hora de trabajar es que podemos manejarnos con diferentes flujos de trabajo, es decir, podemos tener un flujo estilo Subversion, es decir, funcionando como un sistema centralizado. Podemos tener el estilo responsable integración, en el cual existe un encargado, un responsable, que es el que se encargará de actualizar el repositorio central o unificar todos los repositorios locales. Y está el estilo tenientes dictador, en el que lo que se hace es crear subsistemas del proyecto. Cada subsistema tiene un responsable, que sería el teniente, y el dictador sería el encargado de unificar todos los cambios comunicados por los tenientes.